Muy buenas tardes para todos. Senderos de Esperanza. La presentación, Augusto. Buenas tardes a todos los seguidores de Senderos de la Esperanza. En nombre de la Federación Espírita, sean ustedes bienvenidos. Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Esta tarde, una vez más, tenemos una conferencia y en esta ocasión a cargo de Fabio Villarraga Benavides, que es el presidente de la Asociación de Médicos Espíritas de Colombia y de la Federación Espírita de Cundinamarca. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional y el tema del que él se va a encargar se llama reencarnación y salud. Entonces, a continuación, para dar ya cabida a la conferencia, procederemos a hacer una pequeña oración de inicio. Aprovechando que estamos ya en esta sintonía, despejamos nuestras mentes y nos concentramos para que nuestro pensamiento fluya en direcciones hacia el Señor nuestro Dios, para darle las gracias por este día que está transcurriendo, en el cual hemos tenido la oportunidad de estar bien de salud, de que nuestras familias se encuentran en buen estado igualmente, por darnos esa oportunidad nueva de ampliar los conocimientos espíritas y a través de el doctor Fabio poder ampliar la parte espiritumédica. Gracias, Señor, porque tenemos también espíritus que han venido a aprender igual que nosotros. Y le pedimos que estas enseñanzas se fijen en nosotros para que nos sirvan de un realce, de conocernos a nosotros mismos y poder salir adelante en el camino que nos ha designado, Señor. Le pedimos igualmente por todas aquellas personas que se encuentran en delicado estado de salud debido a esta enfermedad del COVID. Para ellos su ayuda y para los que ya han desencarnado, que les protejan y les lleven a un lugar que sea el designado que les corresponda. Que así sea. A continuación ya viene la intervención del doctor Fabio. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Estamos dando inicio a la conferencia de hoy sábado a las 4 de la tarde, donde nuestra agrupación Sendero de Esperanza brinda para todos los asistentes una charla de contenido espírita. Vamos a compartir la pantalla para iniciar nuestra presentación de este tema que nos acoge hoy, precisamente para comprender un poco más esa relación que hay entre la reencarnación y la salud. La reencarnación como una ley biológica también, pero como una ley universal que está presente en todos los puntos del universo donde existen humanidades que facilitan sus procesos evolutivos a través de estas vidas sucesivas. Y la salud como una adquisición evolutiva que, como veremos, forma parte de los acervos del espíritu que se ha procurado trabajar interiormente en todas sus imperfecciones, todas sus virtudes, y todo ello tiene una repercusión en los diferentes cuerpos, ¿no? Entonces, existe una relación intrínseca entre estas dos áreas y las diferentes investigaciones hoy día sobre la temática de la reencarnación de investigadores no espíritas y toda la literatura espírita de autores que es de Kardec, los clásicos y todos los libros mediúmnicos también que nos tocan este tema de la reencarnación, siempre establecen correlaciones con la salud humana, porque precisamente es a través de esta ley de reencarnación, es a través de sus nexos con la ley de causa-efecto, es a través de sus nexos con esas leyes universales
como la ley de evolución, que se permite una graduación paulatina de ir pasando de estadios patológicos a los cuales llegamos por ignorancia, por la no observancia de las leyes universales y de tal vez la falta de voluntad para poder eh, establecer una sintonía adecuada con las leyes de Dios. Entonces, estamos aquí para procurar entender un poco más a través de algunos ejemplos esta correlación y es con Kardec y con las obras básicas que se sientan las bases de una comprensión amplia, de una comprensión plena, fundamental y desligada de sincretismos de todo tipo. Entonces, el mismo término reencarnación fue utilizado por Kardec para poder definir esta ley y todas sus implicaciones filosóficas, morales y científicas. Es así como ustedes ven que esta ley de la reencarnación está como nuestro cuarto fundamento dentro de las doctrina espírita y íntimamente relacionado con otro principio que es el principio de la inmortalidad. No podemos ser reencarnacionistas sin obviamente tener esta certeza del principio de la inmortalidad porque están obviamente plenamente correlacionados. Y es así como en el capítulo cuarto de esta obra fundamental de los espíritus, Kardec nos dice que la doctrina de la reencarnación es la única compatible con la justicia de Dios. ¿Y por qué nos dice esto? Porque es precisamente la creencia en las múltiples vidas en una forma práctica que permite entender cómo en esas leyes que Dios ha creado es justo que tengamos unas situaciones precarias en las vidas, que en otras tengamos muchas oportunidades y que si sabemos utilizarlas, entonces estaremos afinizándonos a un proceso más saludable en el transcurso de nuestras existencias. Pero si no lo hacemos, obviamente vienen esos efectos de la ley de causa-efecto a generar un proceso patológico en nuestras almas. Y aparte de que es la única compatible con la justicia de Dios, es la que nos permite explicar el porvenir, nos genera una esperanza de vida, porque si hoy tenemos vidas de pruebas, de sufrimientos, de dolor, tenemos la esperanza de que más adelante, en una próxima vida, tendremos una vida más tranquila, con más merecimientos, porque hemos aprendido a soportar las pruebas y las dificultades que en esta vida de hoy tenemos. Y es esta ley la que nos permite rescatar nuestras equivocaciones, nos dice el Espíritu de Verdad y Allan Kardec como profesor profundo para la humanidad entera. ¿Cómo rescatamos nuestras equivocaciones del ayer? Precisamente viniendo a nuevas vidas, viniendo a nuevos procesos encarnatorios para equilibrar ese pasado comprometedor. Y nos dice también este neurocientífico Julio Pérez, que es el hijo de Ney Prieto Pérez, que todos conocemos, en una de sus publicaciones, un artículo que sale en esta obra que se llama Salud Integral, que fue una obra publicada por la Asociación Médico Espírita del Brasil, dice Salud Integral, una interacción entre la ciencia y la espiritualidad. Es una compilación de una serie de conferencias que hizo la doctora Marcia Regina Colasanti, que es la organizadora de esta obra, y dentro de uno de sus capítulos aparece este artículo, Implicaciones terapéuticas de la reencarnación de Julio Pérez. Y ahí de él vamos a extractar un ejemplo para comprender mejor esta interacción que se da a través de las diferentes vidas y de las correlaciones que hay entre unos síntomas que trascienden no solamente los umbrales de la muerte, sino el periodo entre vidas para renacer en otra existencia con una sintomatología que obedece a causas pretéritas. Y nos dice él, en una forma muy fundamentada,
que tal vez uno de los mayores desafíos para la psicoterapia sea el cambio del paradigma, es decir, del modelo de la visión del hombre como un ser biopsicosocial que ignora la dimensión espiritual y la reencarnación. Entonces es el desafío de las ciencias de la salud, de las ciencias psicológicas, de poder cambiar la estructuración de estos paradigmas, porque de hecho la aplicación de técnicas que usan terapias regresivas a vidas pasadas, con el supuesto de que el problema se originó en una vida anterior, generan unas, unos procesos saludables y reparadores para el ser que pasa a través de esta experiencia y que tiene esos nexos en esas vidas pasadas, ¿no? Entonces, la ciencia de hoy puede ignorar esa dimensión espiritual, puede ignorar la reencarnación, pero muchas veces los efectos prácticos que la gente pide, que la gente solicita y que la gente experimenta y que se dan cuenta que es una realidad terapéutica es importante porque se constituye un acervo casuístico que va cogiendo cada vez más fuerza. Y en este sentido nos narra un caso Julio Pérez dentro de esa investigación de un músico de 23 años que básicamente él consultaba por un estado de ansiedad y un sentimiento de impotencia, no poder solucionar esa ansiedad, esas crisis de ansiedad que lo agobiaban y que había por ello consultado a diferentes terapeutas sin tener una mejoría de su sintomatología. Y dentro de las situaciones que narraba, él tenía una pesadilla recurrente en la cual se veía como un niño amparado en una pequeña casita de madera en un lugar donde estaba en pleno invierno y él veía a un lobo que en la puerta de la pequeña casita lo acechaba, digamos, para traumatizarlo, para devorarlo seguramente. Y entonces él revive en un momento dado esa muerte traumática por este animal feroz y él muere con esa angustia, con la angustia del ataque de este animal y con la angustia de morir solo e indefenso. Eso quedó tan marcado en su alma, esa muerte traumática, que la grabó vibracionalmente como una angustia, como una ansiedad profunda y reproducía en esta existencia como músico este estado de ansiedad como manifestado como crisis, como con una sensación de impotencia de no poder hacer nada, porque es la misma sensación de impotencia que tenía cuando ante ese animal eh, feroz y él siendo apenas un pequeño niño, no pudo hacer nada para evitar su muerte traumática. Entonces, en este caso, este músico solamente recibió esta terapéutica profunda cuando con un terapeuta que conocía de las técnicas regresivas a vidas pasadas, aplicándola y reviviendo ese momento, haciendo una reparación de esos momentos y una comprensión trascendente, filosófica y práctica de la muerte de esa vida, de esa existencia y comprendiéndola, digamos, en esos nexos con las crisis actuales, pudo desligar y pudo suavizar y pudo apagar ese núcleo de potenciación que en esa vida se formó en una forma angustiosa. Y de esa forma él superó sus estados y crisis de ansiedad y su sensación de impotencia, comprendiendo que se relacionaba era con la muerte traumática de una vida pasada. Entonces miremos cómo estas tesis de la reencarnación aplicadas en forma práctica pueden ayudar a solucionar problemas de salud, en este caso dentro del campo psicológico, inclusive psiquiátrico, ¿no? Y entonces nos dice él en este mismo artículo que si la hipótesis de la reencarnación es verdadera,
los actuales paradigmas de la personalidad humana que no tienen en cuenta la influencia de las vidas pasadas sobre el presente serán necesariamente revisados y reescritos. Es decir, estamos viviendo no solamente esta transición planetaria, sino una transición conceptual, una transición científica para aceptar postulados más espiritualistas, más trascendentes y seguramente con el tiempo más reencarnacionistas. Y de esta forma habrá un acervo terapéutico mucho más amplio para ofrecer a la humanidad y a las diferentes situaciones que el ser humano vive hoy en la actualidad. Y es así como Kardec en el capítulo 4 del libro de los Espíritus habla con precisión de la pluralidad de existencias y nos narra que ante la pregunta 166 que él hizo, que si el alma tiene pues muchas existencias corporales, el espíritu de verdad contestó que sí, que todos tenemos muchas existencias, los que dicen lo contrario quieren manteneros en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. Y entonces, he ahí la respuesta categórica de la realidad reencarnacionista plasmada en esta obra fundamental del libro de Espíritus. Pero son muchos los conceptos que son vertidos aquí en este capítulo y solamente veremos unos pocos. Cuando dice que él preguntó que si el número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus, obviamente le respondieron que no, porque el que avanza deprisa se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre numerosas, pues el progreso es casi infinito. Entonces, todos debemos trabajar constantemente en cada existencia para avanzar lo que más podamos en este proceso. Pero no existe un número determinado para alcanzar la perfección o alcanzar los niveles de perfección que nos está dado en este planeta. Pero entonces estamos aquí para comprender filosófica y prácticamente esta ley de la reencarnación. Y también eh, volvió a preguntar Kardec que si el número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente. Es decir, quedarnos reencarnando, 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 pues tampoco es lógico, ¿no? Entonces dijeron que con cada nueva existencia el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Y eso ocurre eh, dentro de los niveles explicados en la escala espírita, en la pregunta 100 del libro de los espíritus, cuando llegamos a espíritus puros. Mientras estemos en el segundo orden como espíritus buenos o incluso en ese tercer orden como espíritus imperfectos, siempre tendremos la necesidad de reencarnar para cumplir los objetivos sublimes de la reencarnación. Entonces, hay otra obra muy interesante escrita por Hernán Guimaraes Andrade. Él es espírita, ingeniero, creador, fundador del Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas en Brasil y que dedicó toda su vida a estos postulados científicos de la doctrina espírita, creando mucha información y hay un acervo muy grande en todos los archivos de este instituto allí en Brasil. Él, así como Stevenson y otros investigadores de reencarnación, estudió numerosos casos desde Brasil y unos de sus mejores casos fueron publicados en este libro que se llama Reencarnación en Brasil y que fue publicado en español con el título 8 casos de reencarnación, traducción realizada por Orlando Villarraga hace años y que en este primer caso él los colocaba así: Simón por el nombre actual, por Angelina, el nombre de este mismo ser, pero en una vida anterior. Y narra allí, de una forma rápida, que Simón, desde los 2 años, ya vivía en Sao Paulo con su familia, su madre, su abuela, y en el año 1966 ella tenía 2 años. La investigación, cuando la conoce Hernán Guimaraes Andrade, fue en el año 1978, y ahí empieza
todo el proceso de poder corroborar la información que Simón se recordaba espontáneamente. Entonces ella empezó a hablar antes de los 2 años palabras en italiano, una cuestión pues que la abuela fue anotando en un diario especial todas las palabras que ella anotaba, sin saber que algún día ese diario serviría para las investigaciones del profesor Hernán Guimaraes Andrade. Dentro de esas palabras, pero había muchas que se referían obviamente al lugar donde ella vivía, a las situaciones que ella experimentaba y a su ambiente familiar, ¿no? Ella desde esa edad empezó a referir un miedo intenso a los aviones. No sabían la causa porque no había tenido contacto con aviones o con cuestiones trágicas de aviones, no había visto películas traumáticas de aviones. Es decir, no había una causa presente en esta existencia que orientara a hallar la teología de este miedo intenso a los aviones. Sin embargo, ella también recordaba el episodio de la muerte en esa vida anterior, porque ella recordaba su nombre, ella, ella misma dijo cómo se llamaba la persona que la cuidaba y que en esa época vivía en un orfanato allá en Italia y recordaba los nombres de algunas de sus compañeras hasta el día en que uno de los niños llegó con un esferito o una estructura del tamaño de un esfero, cuando su persona que las cuidaba a ellas, que era como la nana que se dice, pero era la persona que las cuidaba en este orfanato, destapó ese esfero, resultó ser una bomba de las que usaban en la época y que las dejaban, digamos, abandonadas presente con ese fin. Entonces, en ese momento de la explosión, la nana muere, ella es impulsada hacia una pared y también lo único que recuerda es que ella empezó a ascender y, y así cuando volvió a acordarse estaba en el cuerpo de Simone, ya en esta nueva existencia. Entonces, este miedo que ella tenía a los aviones y que lo sentía apenas, sentía el ruido del avión que se acercaba, sobre todo en una ciudad como Sao Paulo, que tiene mucho tráfico aéreo, pues generaba para ella una alteración de su comportamiento. Y el miedo está radicado precisamente en esos vuelos que hacían los aviones enemigos en esta época de la Segunda Guerra Mundial y que sabía siempre que venían y colocaban bombas y había destrucción. Entonces asociaba unas cosas con otras y ahí estaba radicado ese miedo. Ella con el tiempo, en la medida que creció, pues se apagaron todos estos recuerdos y pues es una forma uno de los casos que tiene muchos otros detalles que ustedes podrán leer en esta obra, ¿no? Otros detalles importantes es que ella tenía una marca de nacimiento en una región del cráneo con una depresión de unos 5 a 7 centímetros cuando ya nació, que fue registrada inclusive por su propia abuela, porque la abuela era enfermera obstetra y tuvo la oportunidad de asistir al parto de su propia nieta. Entonces, ella describió esta marca de nacimiento que está, dice Hernán Guimaraes Andrade, en relación a al sitio traumático de donde tuvo el golpe contra la pared cuando fue lanzada por la onda explosiva hacia las paredes del recinto donde estaban ahí ellos mirando el esfero que terminó siendo una bomba y que acabó con la vida de todos los que estaban allí. Entonces, desde el punto de vista filosófico, nos dice León Denis en su obra El problema del ser y el destino, ustedes saben que él es básicamente el conductor y el continuador del postulado filosófico de la doctrina espírita y sus obras se perfilan en este sentido
Por eso él habla de las vidas anteriores, de las vidas sucesivas, de testimonios, de hechos que fueron narrados en esta obra, sobre todo en su segunda parte, que se tituló El problema del destino. La primera parte la dedica a los problemas del ser, y allí pues él menciona muchas experiencias de regresión de memoria también por algunos de los investigadores de la época, como fueron José María Fernández Colavida y Albert de Rochas, que hicieron experiencias de regresión para comprobar en forma práctica este postulado de la reencarnación. En esos capítulos, él titula varios de ellos como las vidas sucesivas, pruebas experimentales, los niños prodigio y la hereditariedad, y las objeciones y críticas al postulado de la reencarnación. Entonces, hay allí pues un acervo muy, muy amplio para poder profundizar desde lo filosófico y con este perfil también casuístico, el tema de la reencarnación por parte de León Denis. Entonces, él habla de que esta es una ley de los renacimientos que explica y completa el principio de la inmortalidad, que trae consigo la herencia, buena o mala, de su pasado. Entonces, aquí obviamente no nos habla de esa herencia biológica, de esa herencia genética, porque era parte de la ciencia que estaba apenas surgiendo, pero nos precisa que es una herencia de sí mismos, que puede ser buena o mala. Entonces aquí hay este aspecto tan importante. Así como se heredan y repercuten por ley de causa-efecto todos los aspectos negativos del ser y pueden convertirse en enfermedades o en patologías, también entonces pueden heredarse todos los buenos comportamientos, los buenos sentimientos, las buenas eh, construcciones mentales, emocionales, que se hayan tenido a lo largo de la propia historia individual, espiritual, y eso se plasma también a nivel del cuerpo como bondades fisiológicas, como equilibrios, armonías, como un disfrute de una salud dentro de los parámetros comprendidos en nuestro nivel del plano físico, ¿no? Entonces, hay también esta publicación de un pediatra espírita que escribió esta obra titulada Reencarnación, cuestión de lógica, porque para este comprender del pensamiento fundamental de este autor, es a través de la lógica que podemos entender cómo estos procesos realmente encuentran una explicación. Y él se motivó porque precisamente encontró en su quehacer diario muchas circunstancias que no tenía una razón, digamos, una explicación. Entonces, él narra, por ejemplo, casos de niños que nacen muertos, que se llaman natimortos, porque las circunstancias con las cuales nace son prácticamente incompatibles con la vida, porque, por ejemplo, tienen en sus cerebros masas de aspecto tumoral, y en esas masas se encontraban hasta 5 o 8 embriones anómalos, todos incompletos. Entonces él decidió consultar a la espiritualidad a qué se debía este fenómeno, y entonces respondían lo siguiente: que el ser espiritual, al ser conducido a la reencarnación, carga consigo, imantadas vibratoriamente en su perispíritu, entidades obsesoras que están ligadas al reencarnante por lazos profundos de odio. El hecho de que reencarnen junto al posible cerebro es justificado, ya que por el pensamiento están todos ligados. Entonces, obviamente, como la obsesión no es solamente una unión fluídica, sino mental, vibratoria del sentimiento, porque es a través del odio que une, pero el odio está acompañado de pensamientos, de fuerzas mentales. Entonces, y el cerebro es el órgano emblemático pues de la mente, de los pensamientos. Entonces, era por allí que se unían y se plasmaban allí. Entonces, estas entidades que estaban imantadas vibratoriamente al perispíritu del reencarnante. Y eran casos
criminales de guerra que reencarnaban, y los que estaban allí plasmados en ese cerebro como eh, pequeños embriones no anómalos eran las víctimas de estos criminales de otras existencias que se imantaron a su victimario a través de procesos milenarios y que entonces renacían bajo esta forma de estos natimortos con problemas o situaciones teratológicas. Dice que en la actualidad el pensamiento espírita en esta obra, Viena de Carvalho, a través de Vivaldo, expresa lo siguiente, que en los casos de embriones congelados, y hoy día estos embriones pueden estar congelados hasta 7 y hasta 12 años, ya un estado avanzado de desarrollo, espíritus estarían a ellos ligados esperando la retoma del proceso para fines reencarnatorios. Entonces, esto nos da una luz a través de esta situación de los embriones congelados porque no entendemos muchas veces cómo es que si el espíritu se une al cuerpo en el proceso de la fecundación o en el momento de la fecundación, pero después de que eso ocurre, y pasados unos días, esos embriones son congelados y si 5, 7, hasta 12 años después se descongelan y se colocan en un seno materno y se desarrolla un ser humano totalmente normal, ¿qué pasó con ese espíritu que estuvo ahí ligado todo ese tiempo? ¿Era necesario que estuviera allí? ¿O qué está ocurriendo? Porque no se puede desconocer la realidad de esa verdad, esas verdades espirituales que nos reveló la doctrina espírita, sobre todo en el libro de Espíritus, cuando Kardec preguntó en qué momento se une el espíritu a la materia, y fueron categóricos en el momento de la fecundación. Entonces, algo está pasando en estos casos de embriones congelados cuando están destinados a una vida espiritual eh, adyacente al proceso biológico. Habrán embriones congelados que no tienen ningún espíritu asignado y por lo tanto cuando son descongelados y colocados en un seno materno, pues simplemente no son viables, ¿no? Pero esto no se puede saber desde la visión científica, sino esto se puede saber es solamente con la visión espiritual. Entonces, he ahí la situación. Entonces, se dice que dentro de esta investigación espiritual, que estas entidades que están ligadas allí pueden ser entidades suicidas ligadas a los embriones congelados. Una de las situaciones que puede estar explicando estos casos. Y que permanecen en un estado de semi-hibernación, aguardando la oportunidad para recomenzar la experiencia. Y ese periodo les constituye la expiación. Entonces, para estos casos son procesos y momentos expiatorios para entidades que necesitan pasar por esta corta experiencia. Pero también pueden ser entidades espirituales deudoras de la sociedad que se ofrecen para venir a atender el progreso de la ciencia. De esa forma son ligadas a esos embriones para que vivan herméticamente vinculados a ellos. En ese trabajo de servir a la ciencia, ellos pueden conseguir el progreso. Y entonces esto lo aclara Raúl Teixeira también en una de las revistas espíritas. Y pues esta es otra visión, ¿no? ¿Cuál es la causa para que estos espíritus estén vinculados a los embriones congelados, ¿no? Entonces, hay otras razones que también lo pueden explicar y como dice allí, espíritus deudores de la sociedad que se ofrecen para este proceso, ¿no? Entonces, cuando Kardec preguntó sobre el objetivo de la reencarnación, obviamente dijeron la expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? Entonces, para muchos sí puede ser la expiación, para otros serán vidas de pruebas, para otros serán misiones, o para otros serán una mezcla de varias de las anteriores, ¿no? Porque puede venir a pruebas y expiaciones al mismo tiempo, o a unas pruebas y misiones, y así sucesivamente puede haber una interrelación entre estos objetivos para la reencarnación. Entonces, dentro de esta otra obra fundamental que
recomendamos a todos los oyentes del Espíritu de Emmanuel, a través de la psicografía de Chico Javier, se llama Pensamiento y Vida, una obra pequeña, pero cuyos capítulos traen una información muy, muy valiosa, y sobre todo para leerla con detenimiento, releerla, y después de leerla y releerla, estudiarla, para poder comprender la información que allí vierte el espíritu preclaro de Emmanuel, para hacer un aporte al conocimiento humano. Y él dice en esos capítulos que las células germinales son simientes vivas que reproducen nuestros clichés de conciencia en el trabajo imperceptible de la formación de un cuerpo nuevo. Entonces, tanto óvulo como espermatozoide son el blanco de estas informaciones vibracionales del ser que se está acercando para hacer esa conexión espíritu-materia y poder conducir la formación embriofetal a través de esa cualidad que el profesor Hernán Guimarães Andrade denominó el modelo organizador biológico, una cualidad del perispíritu para poder organizar las formas biológicas, sobre todo a nivel de las células, en la formación de los tejidos y órganos del cuerpo humano en la etapa prenatal. Y dice entonces que dentro del recinto uterino el reflejo predominante de nuestra individualidad impresiona la chapa fetal, es decir, el conjunto de principios germinativos que forjan los cimientos del nuevo instrumento físico y sella nuestro destino según las tareas que deberemos ejecutar en el mundo dentro de un determinado segmento de tiempo. Entonces es un periodo fundamental y propicio para que el espíritu, bajando esa información vibracional que tiene en el perispíritu, la impregne, la impacte y programe el material genético que ahora, en el aporte de los 23 cromosomas de la madre y de los 23 del padre, se han unido, se han fusionado en el cigoto. Y es allí donde la información vibracional del perispíritu del reencarnante imprime, como dice ahí, estos clichés de conciencia, pero también impresiona, dice la chapa fetal, es decir, está generando su impronta vibratoria para que se genere la sintonía con las experiencias biológicas que va a tener el ser reencarnante. Y es así que aclara Emmanuel que desde la fase embrionaria del instrumento con el cual se manifestará en el mundo, el espíritu plasma en él sus propios reflejos. Existen, más allá del sepulcro, seres muy perturbados por los problemas consecuentes del suicidio o del homicidio, de la delincuencia o los vicios, seres que transferidos al nuevo nacimiento presentan de inmediato los más dolorosos desequilibrios causados por la disfunción vibratoria que los cataloga dentro de los cuadros de la patología celular. Entonces allí pues ocurren la gran cantidad de variantes que se generan y que pues se expresan a través de muchas veces o malformaciones evidentes o disfunciones profundas o alteraciones anatómicas incompatibles con la vida, ¿no? Todo eso obviamente responde a una información vibracional plasmada por el espíritu reencarnante a través de su periespíritu. Entonces, también nos habla de la salud y dice que la salud puede compararse con una residencia que denuncie las condiciones de su morador o incluso con un instrumento que reproduce en sí mismo el cuidado o la desidia de las manos que lo ejecutan. Entonces, ¿de quién depende la salud? De nosotros mismos. Es en realidad una responsabilidad individual que en la medida que la comprendemos, no podemos reflejar en los demás los problemas patológicos que experimentamos al interior de nuestro organismo, de nuestras almas. Somos nosotros mismos los constructores de nuestros procesos terapéuticos o de nuestros procesos patológicos. Obviamente es evidente que el medio externo y circundante influencia desde lo biológico, medioambiental, social, etcétera, pero somos nosotros en últimas los que o presentamos las vulnerabilidades en todo nivel para que algo se vuelva patológico a nuestro interior, o las resistencias para que ninguno de estos elementos externos
nos vulneren interiormente. De ahí que en esta época que vivimos presente esta pandemia, el coronavirus, muchas personas, por más cuidados que tengan, terminan contagiados, y otros que apenas tienen todos sus cuidados básicos, y a pesar de que trabajan, hacen muchas cosas, pero tienen los cuidados básicos, nunca, digamos, penetra el virus en su estructura biológica. Esto obedece también a causas de tipo vibratorio, a causas de tipo espiritual, y obviamente a las causas de compromisos o no frente a esta enfermedad del COVID-19 que hoy vivimos, ¿no? Entonces, en este capítulo 15, que lo titula Salud, el Espíritu de Manuel nos dice que la cólera, la desesperación, la crueldad, tanto como la intemperancia, crean zonas mórbidas, es decir, patológicas, de naturaleza específica en el cosmos orgánico, e imponen a las células la distonía, es decir, la alteración, mediante la cual se anulan casi todos los recursos de defensa. Entonces, es decir, quien vive de cólera, quien vive desesperado, quien vive con esos estados de crueldad, entonces va a generar en últimas este problema a nivel celular, distonías, es decir, mal funcionamiento a nivel celular, y dice que eso realmente afecta el funcionamiento del sistema inmunológico, porque anula casi todos los recursos de la defensa. Dice que en tanto que se abren surcos fértiles para el cultivo de microbios patógenos, es decir, microbios que producen enfermedades. ¿Por qué? Porque se han vulnerado las defensas inmunológicas. Y este cultivo de los microbios patógenos ocurre en los órganos cuya capacidad de resistencia disminuye. Y ahí se instala la enfermedad. Y ahí se instala esa sensibilidad orgánica que puede afectar en mayor o menor medida toda la economía orgánica. Entonces nos aclara también y nos revela que la tuberculosis, por ejemplo, el cáncer, y hablando del cáncer es una gama inmensa de enfermedades, la lepra o las ulceraciones aparecen muchas veces como fenómenos secundarios. Y miren que este es un concepto muy revelador. Habla aquí que son fenómenos secundarios, cuando la causa primera se halla en el desequilibrio de los reflejos de la vida interior. Entonces, lo que observamos como tuberculosis en la superficie del cuerpo, lo que observamos como masas tumorales o como cáncer en la superficie del cuerpo, las lesiones que observamos de los diferentes tipos de lepra en la superficie del cuerpo, las ulceraciones, son solamente fenómenos secundarios, nos dice Emmanuel, porque la causa primera de esas enfermedades en realidad es una causa espiritual y subyace como un desequilibrio en los reflejos de la vida interior del ser. Entonces, aquí no está hablando de la causa primera, de esas correlaciones que hay entre lo espiritual y lo biológico, pero pasando por la información vibracional que nosotros mismos hemos cargado a través de la historia. Pero así como se cargan todos los aspectos negativos, pues obviamente también se cargan todos los positivos. Y entonces, asimismo, entonces la salud será una adquisición evolutiva por los esfuerzos del ser a través de las diferentes vidas. Y entonces, en este capítulo titulado Sociedad, Emmanuel nos hace unas correlaciones muy interesantes para entender cómo personas a nivel individual o grupos que se comprometen en una determinada época de la humanidad tienen que renacer a equilibrar su pasado, o bien renacen a nivel individual o renacen en conjunto también para pagar esos débitos con la ley de causa y efecto generados en sus vidas pretéritas. Y nos aclara Emmanuel que corazones que hoy oprimen al prójimo privilegiar una categoría social en la que se escudan por la ilusoria supremacía del oro, regresan mañana torturados al terreno de la carencia y del infortunio para recoger los impactos directos de los rayos del sufrimiento que sembraron en el suelo de las necesidades ajenas. Es decir, tuvieron y no compartieron, y ahora, digamos, tienen que regresar
muchas veces a los mismos lugares, a las mismas sociedades, pero para recoger lo que sembraron en otras épocas. Igual nos aclara que esas hordas invasoras que arrasan los campos de pueblos humildes, indefensos, y esto es un fenómeno que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia humana, estos grupos de espíritus renacen luego en medio de ellos como brotes del suelo conquistado para garantizar la reorganización de las mismas instituciones que atacaron y devastaron. Qué interesante esta revelación, porque los mismos espíritus que arrasan determinados lugares, las mismas leyes de la vida los llevan a renacer en esos lugares para ser constructores de vida y amparar esos medios que en alguna época ellos mismos arrasaron, ¿no? Igual, dice Manuel, que los miembros de agrupaciones segregacionistas que humillan a sus hermanos de color vuelven con la pigmentación que detestan y reciben así la recompensa merecida por sus obras. Es la única forma para evitar y para comprender que si tenemos discriminaciones raciales, entonces tendremos que venir a reencarnar en aquellas razas o en aquellas seres de color que estamos atacando, que estamos segregando, que estamos discriminando. Entonces, es una de las formas como se manifiesta la ley de causa-efecto para vivir en vida estas situaciones. Entonces, quien fue esclavista y maltrató a la raza negra, reencarna en la raza negra para vivir esta experiencia y comprender espiritualmente lo que no debe hacerse, porque es la falta de comprensión de esa ley de fraternidad humana y universal que aún está en aras de hacerse una realidad en toda nuestra humanidad. Y nos complementa en Manuel diciendo que ciudadanos aristócratas, insensibles a los problemas de la clase sumergida, después que han respirado el confort de las avenidas suntuosas, suelen renacer en barrios atormentadores y anónimos, donde obligatoriamente beben el cáliz de la miseria, los reflejos de la crueldad irresponsable que dispensaron otrora al dolor y las dificultades de los hijos del sufrimiento. Entonces, la riqueza y el poder constituyen una prueba bastante difícil para muchos, porque no se puede tener poder y riqueza y ser insensible ante las clases más necesitadas. Se necesita, digamos, que la solidaridad y la fraternidad se manifieste de una forma amplia para evitar esas brechas entre los ricos y los extremadamente pobres, porque en realidad hay allí un compromiso de la humanidad con la miseria humana. Entonces, veamos que esto está enmarcado entre la ley de causa-efecto y nada queda por fuera de la justicia divina. Entonces, en esta gran comprensión de este triángulo que podemos llamar el de la salud y la enfermedad, pues todos estos aspectos quedan embarcados dentro de la evolución del espíritu, dentro de la ley de reencarnación, de la ley de causa-efecto, para que la salud, para que la enfermedad, comprendidas bajo estas leyes, constituyan derroteros necesarios para el ser humano, que comprendamos cada día más cuáles han sido esos caminos que nos llevan a la enfermedad y cuáles son los caminos que nos llevan a la salud en este proceso evolutivo necesario por el cual todos estamos pasando y transcurriendo. Y el otro punto a remarcar en esta misma comprensión de estas leyes es que entendida la reencarnación en el marco de la ley de causa-efecto, de la ley de evolución, obviamente entonces está inmerso en estas leyes de la genética, que podemos decir hay una herencia familiar, pero también están sujetos a esa herencia espiritual. La herencia familiar está bajo las leyes de la genética, pero la herencia espiritual podríamos enmarcarla dentro de esos factores epigenéticos que muchas veces son factores que influencian obviamente lo genético e inducen
y controlan desde otros niveles la misma expresión genética. Hoy día ya mucho más comprendido todos estos factores epigenéticos que están ayudando a la expresión de la información que está en esa gran cantidad de cromosomas que todos tenemos, ¿no? Entonces, para comprender en forma práctica, han venido diversos investigadores en reencarnación que pues solamente enunciaremos aquí al doctor Brian Weiss, porque en este mismo núcleo de las familias es donde se desarrollan y se perfeccionan y se rescatan muchos de los problemas del pretérito con las almas con quienes formamos las familias consanguíneas o las familias espirituales, y él comprendiendo bien todos estos procesos tan trascendentes, después de largos años de estudio, porque él inicialmente no creía en la reencarnación, hasta cuando abordando los diferentes casos, encontró, como dice el pediatra del Brasil, que la reencarnación es una cuestión de lógica, que le permite explicar muchas de las situaciones y sobre todo tener procesos terapéuticos y reparadores. Entonces él entendía que todas las familias son como pequeños mundos, universos interactivos y pequeños ecosistemas emocionales y espirituales que interactúan constantemente, que se reajustan y vuelven a interactuar. ¿Dónde? En nuevas épocas, en nuevos lugares, pero con los mismos espíritus hasta que obviamente se superen las situaciones entre ellos mismos y asciendan paulatinamente esa escalera de la evolución integral, ¿no? Entonces, otro de los grandes sensitivos de la humanidad es Edgar Cayce, llamado el profeta durmiente. Es en Estados Unidos hay toda una fundación llamada la Fundación Edgar Cayce que recogió toda y recopiló todas esas lecturas de vidas que en realidad constituyen un acervo de investigación muy, muy grande porque coge muchos aspectos de la vida humana y de la humanidad. Y entonces, en esas lecturas de vidas daba las explicaciones del porqué de las patologías que los seres humanos experimentaban. En uno de los casos que él narraba, de un profesor que era ciego de nacimiento y que en su lectura de vida se remontó la situación de la ceguera a una vida en la cual él vivía en unas guerras continuas entre unas tribus y otras en una época muy, muy pretérita, y a través de los casos que eran cogidos como prisioneros de guerra, esta persona le correspondía eh, dañarle los ojos, porque era parte de los hábitos que tenían estos guerreros de estas tribus, que cuando tenían prisioneros de guerra, con unos hierros candentes les quemaban los ojos, y esta era la actividad que le tocaba hacer a él en esa época, pero él lo disfrutaba realizando, y esa intencionalidad con lo que lo hacía le generó una carga para su propio espíritu, que terminó manifestándose entonces en una situación de este estilo. Ya comprendiendo el proceso, pues hay una mayor resignación espiritual para continuar adelante, porque se sabía una causa profunda y pretérita. El caso de una mujer con las manos bellas, él daba una explicación en esta lectura de vidas que correspondía a este espíritu femenino que en otras épocas, en otras vidas, había hecho tantas cosas buenas con sus manos que eso le reflejó la belleza en sus manos, en esa misma región del cuerpo que tan bien había usado en el transcurso de las existencias pretéritas. Entonces, miremos que cada una de estas situaciones para el cuerpo físico tiene una explicación espiritual, y autores que son no espíritas como Edgar Cayce, a través de esas lecturas divinas, vienen a brindar estas explicaciones profundas, pero con una realidad espiritual. Y también, entre los múltiples casos que tiene Edgar Cayce, habla de
un caso de un hombre de talla baja que sufría, digamos, profundamente por ser de talla baja y nunca había entendido, digamos, por más estudios que hicieron endocrinológicos y todo, nunca entendió, digamos, del por qué, si eran aspectos genéticos, etcétera, etcétera, hasta cuando a través de una lectura de vidas, eh, Edgar Cayce, o más bien el grupo espiritual que trabajaba a través de él, porque él la llamaban el profeta durmiente, él hacía esas lecturas en estado sonambúlico y tenía una secretaria que escribía todo lo que él hablaba, o más bien todo lo que los espíritus de estos equipos médicos hablaban a través de él, para que la secretaria escribiera y escribiera, y así pues narraba los casos, las situaciones. Entonces salía un documento que se llama la lectura de vida. Entonces, para este hombre de talla baja, se encontró que en vidas anteriores había tenido tallas altas, pero por su condición corpulenta de gran altura, entonces miraba a los demás, como decimos hoy día, por encima del hombro, y generando, digamos, una situación de egolatría para sí mismo, una situación de soberbia, de orgullo, que lo marcó, digamos, tan profundamente desde el punto de vista comportamental en relación a su actitud con los demás seres humanos, que ahora, digamos, presente como un efecto compensatorio, esa ley de causa-efecto, renació con un cuerpo de talla baja para tener que mirar a todos hacia arriba y no como en esas otras épocas que con su soberbia y su orgullo los miraba siempre hacia abajo, con unas miradas pues obviamente comprometedoras, ¿no? Entonces, miremos que estas situaciones que aparentemente, digamos, no tuvieron un trasfondo tan profundo, tienen una razón espiritual y tienen una causa espiritual que permite explicar la situación. Si no hay, como en este caso, una solución, por lo menos hay una comprensión y una visión esperanzadora a futuro que permite entonces tener este consuelo, ¿no? Y por último, nombrar también a la doctora Helen Wambach, que es psicóloga. Ella, después de muchos años de trabajar con regresión de memoria, escribe varias obras. Esta es apenas una de ellas. Y ella concluye esto que siempre nos ha parecido muy importante para transmitirlo. Ella dice que es más prudente para las personas que solamente se recuerden de experiencias de una vida pasada cuando estén suficientemente maduras para enfrentarlas. Y eso es lo que muchas personas están en la búsqueda de informaciones de sus vidas pasadas para saber si eso les permite explicar lo que están viviendo en la presente, ¿no? Entonces, es lo que nos dice el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 5, cuando nos habla de las causas de las aflicciones humanas, y nos dice que si dentro de la búsqueda que hacemos de nuestras aflicciones de la presente existencia, no encontramos esas causas en la presente existencia, seguramente estarán en una existencia anterior, pero no tenemos la forma para poder ubicar esa información y por lo tanto nos toca tener resignación frente a esta situación y actuar en consecuencia, comprendiendo, teniendo fe en Dios, en los guías, protectores, y seguir adelante, y en lo que podamos transformar nuestra existencia para bien, para el equilibrio, para la armonía, para evitar patologías que podríamos evitar. Entonces esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Y no buscar estas causas de vidas pasadas solamente por curiosidad, sino con un fin terapéutico, ¿no? Entonces, ya para culminar nuestra frase final en relación al libro de los espíritus, que nos dice que la reencarnación aumenta los deberes de la fraternidad, puesto que en vuestro vecino o en vuestro servidor puede encontrarse un espíritu que ha estado unido a vosotros por los lazos de la sangre. Entonces,
Qué frase tan importante que relaciona la reencarnación con los deberes de la fraternidad. Uno de los objetivos es aprender a ser fraternos entre nosotros mismos, a practicar esa fraternidad a la cual nos llama las leyes divinas y que a veces por las circunstancias de la vida nos, olvidamos de esta fraternidad universal que debe ser una realidad para todos nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Estaremos invitándolos para que en septiembre celebremos los 50 años de Senderos de la Esperanza, que fue fundada el 17 de septiembre de 1970, y en septiembre de este año estaremos cumpliendo 50 años de existencia institucional. A todos ustedes, muchas gracias, y que estos conceptos de la reencarnación nos permitan a todos aclarar nuestro propio sendero de la vida para comprender mejor a Dios, para comprender mejor sus leyes y para comprender mejor precisamente el mensaje terapéutico que el Maestro Jesús nos brindó hace más de 2000 años y en el cual tiene inmerso también los conceptos reencarnacionistas bajo estos mensajes y parábolas que enseñan trascendentalmente las leyes divinas. A todos ustedes, muchas gracias y un feliz día. A Fabio Villarraga, muchas gracias, muy agradecido por todas esas claridades que nos acaba de dar, enseñándonos qué es la reencarnación y la salud, cuál es la correlación que hay entre los dos, por qué aparecen muchas enfermedades que no tenemos idea de ellas. Gracias por todos esos conceptos y queremos invitarlos a las conferencias que se hará, a la misma tipo de conferencia que se hará dentro de 8 días a la misma hora y entre semana, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la Asociación Senderos de la Esperanza. Los martes es a cargo de la AME Colombia, Asociación de Médicos Espíritas. Doctor Fabio, le tienen una pregunta que preguntan que qué significa teratología. Ok, sí, muy interesante, pues, para poder aclarar, ¿no? Eh, la teratología es la parte de la medicina que estudia las anormalidades en los seres que se forman intrauterinamente y que nacen con estas alteraciones. Entonces, los fetos, todos los embriones que tienen alguna malformación, alguna alteración en su formación, se llama una malformación teratológica, que son malformaciones incompatibles con la vida, como el caso que se narraba ahí de unas masas tumorales al interior del cerebro de ese embrión, que esas masas tumorales a su vez tenían embriones mal formados dentro de la masa cerebral. Son realmente anormalidades muy extrañas y así como esa hay muchas, digamos, que están inclusive catalogadas, fotografiadas. Entonces, esa área de la medicina se llama la teratología, porque se refiere a teratos, alteración, malformación, logos, tratado. Muchas gracias. No hay más preguntas por el momento. Y pues ya para darle el agradecimiento a todas aquellas personas, seguidores del espiritismo o simpatizantes que se han conectado desde diferentes países, desde ciudades como Nueva York, desde Venezuela, Santiago de Chile, Guayaquil, República Dominicana, Lima, Caracas y otros de Colombia como Bogotá, Cartagena, Cali. Y quería pues hacer un mejor detalle para invitarlos a quienes no tengan el link de Senderos de la Asociación Senderos de la Esperanza, pueden entrar a la asociación y ahí gustosamente le darán el link. Y a los que son pues asociados, no tienen ningún problema, pues ya lo conocen. Para decirles y repetirles pues de que la próxima reunión, las reuniones mediúnicas se harán el lunes, es un curso básico de la doctrina espírita, el martes ya es un tema, como les dije, de la Asociación Médico Espírita, el miércoles es el curso
de orientación mediúnica. El jueves llama Estudio de la Revista Espírita de 1858 de Allan Kardec. Y el viernes, Estudio del Libro de los Espíritus, que es el que se hace. Y más el sábado, que a esta misma hora, que ya es por Facebook Live, martes y sábado por Facebook Live. Muchas gracias. Y a continuación, pues, quisiera pedirle el favor a la hermana Lucrecia si nos ayuda con la oración para despedirnos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la oración para terminar y elevando nuestro pensamiento a Dios para darle gracias por todas las bondades que nos ha colocado en esta existencia, por las diferentes pruebas también que nos coloca, Señor, pero también por todas las bondades de los seres humanos que en ese corazón abierto y fraterno nos permites conocer en esta existencia, compartir y trabajar con todos. Que la paz, que la armonía sean todos nuestros hogares, que la bondad del Maestro Jesús de Nazaret y sus manos sublimes impriman para todos esas vibraciones terapéuticas que nuestras almas necesitan para fortalecernos frente a lo que estamos viviendo en los días actuales en nuestra sociedad y en la humanidad. A nuestros guías y protectores, nuestros agradecimientos profundos por toda su paciencia, tolerancia para con nuestras imperfecciones, para con nuestros comportamientos, por toda la ayuda que nos brindan, las intuiciones que nos plasman y poder continuar en este sendero de la vida para ayudar y servir a los demás, que es lo que nos permite la felicidad, la tranquilidad de nuestras almas. Que la paz sea en cada uno de nosotros, en nuestros hogares y tengamos todos una feliz noche y un feliz despertar el día de mañana. Que así sea. Muchas gracias para todos. Felicidades. Muchas gracias. Muy amable por todo.